Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a seguir hablando de la política monetaria y en este caso vamos a explicar la política monetaria contractiva. Bueno, ¿en qué momento el Banco Central Europeo decide llevar una política monetaria contractiva? Bueno, la política monetaria contractiva está pensada para aquellos momentos en que la economía está creciendo, quizás a un ritmo demasiado rápido, y eso provoca que los precios también estén aumentando descontroladamente. Ya sabéis que el Banco Central Europeo establece como un estándar de crecimiento de precio en torno al 2%, así que cuando los precios crecen a un ritmo superior a eso, el Banco Central Europeo podría llevar a cabo esta política monetaria de tipo contractivo. Bueno, ¿cuál es el objetivo o la finalidad que tiene la política monetaria contractiva? Bien, el objetivo es frenar la demanda agregada. La política monetaria es una política de demanda y está pensada para eso. Está diseñada para paralizar la demanda agregada en aquellos momentos en que los agentes económicos están adquiriendo demasiados bienes y servicios. Y para eso va a intervenir en las variables que conforman la demanda agregada, especialmente sobre la variable consumo y sobre la variable inversión. Es decir, va a poner una serie de instrumentos que van a paralizar o intentar paralizar o contener el consumo y la inversión. Pues para conseguir paralizar el consumo y la inversión, ya sabemos que el Banco Central Europeo con esta política lo que hace es actuar sobre unas variables instrumentales o unas variables intermedias. Para ello lo que va a hacer es disminuir la cantidad de dinero que hay en circulación en la economía, que eso influye mucho en el gasto, ¿de acuerdo?, de los agentes económicos, y también aumentar los tipos de interés, los tipos que, bueno, que pagamos por nuestras deudas y también los tipos que los bancos me pagan por mis depósitos. Entonces, actuando sobre esas dos variables intermedias, va a conseguir frenar el consumo y la inversión, especialmente de los agentes económicos de un país. Bien, ¿qué instrumentos utiliza el Banco Central Europeo para actuar sobre esas variables intermedias y conseguir los objetivos? Bueno, primero son las operaciones del mercado abierto. En el caso de las políticas monetarias restrictivas, el Banco Central Europeo lo que hace es vender bonos, vender activos a los bancos privados, en unas condiciones de interés interesantes para los bancos. Bueno, ¿con esto qué consigue? Cuando un Banco Central Europeo, cuando el Banco Central Europeo vende activos financieros a los bancos, bonos, lo que se llaman bonos, lo que está haciendo es que los bancos privados, en lugar de dar préstamos a las familias, pues compren esos activos que le ofrece el Banco Central Europeo. Claro, para esto el Banco Central Europeo tiene que dar unas condiciones interesantes, ¿de acuerdo?, de interés a los bancos. Entonces, fijaos lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Lo que está haciendo el Banco Central Europeo es disminuir la capacidad que tienen los bancos privados de dar préstamos a las familias, porque se está quedando él con el dinero. Estas operaciones tienen un plazo determinado, es decir, al cabo de un tiempo, el Banco Central Europeo les devolverá el dinero con los intereses generados a los bancos privados, ¿de acuerdo? Pero de momento lo que hace es contener esta capacidad de financiación que tienen los bancos privados a las familias y a las empresas. Así que el primer instrumento, operaciones de mercado abierto de venta de bonos. El Banco Central Europeo vende bonos, vende activos financieros a los bancos privados. Bien, otro instrumento que puede utilizar el Banco Central Europeo es el coeficiente de reservas. Ya sabéis que el coeficiente de reservas es el porcentaje que los bancos privados deben mantener obligatoriamente como reservas de los depósitos que realiza el público. Actualmente el coeficiente de reservas que tiene establecido el Banco Central Europeo es muy bajo, es del 1%, pero si el Banco Central Europeo quisiera disminuir la cantidad de dinero que pueden generar los bancos privados, lo que puede hacer es incrementar ese coeficiente de reservas y así los bancos privados podrían dar menos préstamos, ya que tienen obligación de mantener un mayor porcentaje en forma de reservas. Eso tiene mucho que ver con el proceso de creación de dinero bancario que vimos al principio del tema. Ya visteis que si se incrementa el porcentaje de coeficiente de reservas, pues el multiplicador bancario disminuiría y la cantidad de dinero que se puede generar baja. Luego tenemos otro instrumento que son las facilidades permanentes.
Hay dos tipos de facilidades permanentes, las facilidades permanentes de depósito y las facilidades permanentes de crédito. Bien, ¿qué son las facilidades permanentes? Bueno, el Banco Central Europeo permite que los bancos privados de los distintos países de la zona euro, pues, guarden su excedente de dinero. Es decir, imaginaos que un banco central privado, que un banco privado tiene exceso de liquidez. Lo que puede hacer es, pues venga, voy a hacer operaciones con este dinero, se lo presto a la gente, o el Banco Central Europeo le dice, oye, mira, tú lo que puedes hacer es guardar este dinero aquí. El que te sobra lo guardas aquí, no lo des por ahí, lo guardas aquí. Bien, pues es una facilidad permanente de depósito. ¿Cómo podemos hacer que los bancos privados den menos préstamos? Pues lo que puede hacer el Banco Central Europeo es incrementar el tipo de interés que ofrece a los bancos privados por guardar el dinero en él. Entonces, si yo quiero hacer una política monetaria restrictiva, lo que puedo hacer es ofrecerle más interés a los bancos privados para que guarden ese exceso de liquidez que tienen en mí, en lugar de dárselo al público. Bueno, y luego tenemos las facilidades permanentes de crédito. Esto consiste en que el Banco Central Europeo puede dar préstamos diariamente a los bancos privados que necesitan liquidez inmediata. Eso es la facilidad permanente de crédito. Es decir, si un banco privado pues quizás se ha pasado con las operaciones que podía realizar y necesita liquidez, dinero, ¿de acuerdo? Pues para mantener las reservas necesarias, etcétera, puede recurrir al Banco Central Europeo para que le preste dinero. Eso es una facilidad permanente de crédito. Y en una política monetaria restrictiva, lo que hace el Banco Central Europeo es incrementar. Porque claro, esto, fijaos, esto es como un préstamo, ¿no? Esto es como un préstamo que da el Banco Central Europeo a los bancos privados. Entonces, si el Banco Central Europeo lo que hace es incrementar el tipo de interés que le pide a los bancos privados por estas facilidades, pues resulta que los bancos privados le pedirán menos dinero porque está muy caro, ¿de acuerdo? Así que una forma de hacer política monetaria restrictiva es incrementar el tipo de interés de las facilidades permanentes de crédito. Si os dais cuenta, lo que está haciendo el Banco Central Europeo es intervenir en los bancos privados para que puedan dar más o menos dinero a las familias y a las empresas y para que el tipo de interés que ofrecen los bancos privados a las familias y empresas cuando piden un préstamo sea mayor o menor. ¿De acuerdo? Es decir, el Banco Central Europeo establece una política que la transmite a los bancos privados y los bancos privados, en vista de estas condiciones que el Banco Central Europeo les está imponiendo, pues pueden actuar de una forma u otra con las familias. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si un banco privado tiene que pedir un préstamo al Banco Central Europeo y resulta que el Banco Central Europeo le cobra un interés muy alto, pues luego resulta que el banco privado me cobrará a mí, que me quiero comprar un coche, un tipo de interés muy alto. También, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta forma de actuar termina repercutiendo en la economía general de las familias y de las empresas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es analizar gráficamente el efecto de una política monetaria restrictiva. Para ello utilizamos el gráfico de la oferta y la demanda agregada. Bien, ya sabéis que en el eje vertical tenemos el nivel general de precios y en el eje horizontal tenemos la producción. Ponemos las dos curvas, oferta y demanda agregada, y donde se cruzan las dos es el punto de equilibrio macroeconómico. Y en ese punto tenemos el nivel general de precios que habría en una economía y el Producto Interior Bruto que habría en esa economía. Bien, eso es el punto de equilibrio inicial, NGP 0, PIB 0. Si aplicamos una política monetaria restrictiva, esto va a afectar a la demanda agregada. Sabemos que el incremento de los tipos de interés y la disminución de la cantidad de dinero afecta al consumo y afecta a la inversión principalmente. La curva de demanda agregada se desplazaría hacia la izquierda. Y eso provoca un nuevo punto de equilibrio, donde se corta con la oferta agregada. Si veis, ese nuevo punto de equilibrio está definido por un nivel general de precios inferior al que había antes. NGP 1 es inferior a NGP 0. Y esto indica que la inflación se ha controlado, los precios se están controlando, están bajando, ¿de acuerdo? Pero ojo, también tenemos el efecto secundario sobre el PIB. Claro,
al disminuir el consumo y la inversión, el Producto Interior Bruto puede bajar porque hay menos demanda, ¿de acuerdo? Y esto pues, puede generar problemas en la economía como el desempleo, ¿no? Daos cuenta que los objetivos macroeconómicos muchas veces son difíciles de compaginar. ¿Qué queremos? Inflación, queremos crecimiento económico. A veces cuando hay crecimiento económico se genera inflación y si queremos controlar esa inflación pues paralizamos la economía. Bueno, es difícil conseguir todos los objetivos macroeconómicos a la vez, ¿de acuerdo? Un crecimiento deseado y un nivel de precios perfecto. Y esto es cuestión ideológica de la economía. Hay que decidir qué se prefiere muchas veces, ¿de acuerdo? Bueno, espero que haya quedado claro y si tenemos alguna duda, ya sabéis, la podéis preguntar por cualquiera de las vías que tenemos abiertas. Un saludo y nos vemos en el siguiente.